¿Qué onda, cabrones? El día de hoy les voy a enseñar a hacer lo que es la capa de servicio de nuestro proyecto Spring Boot que estamos realizando. Para esto vamos a la carpeta raíz y vamos a crear un nuevo paquete. Se va a llamar Service. Dentro de este paquete vamos a crear nuestra interfaz llamada Pokémon Service. Vale, ¿qué va dentro de esta interfaz? Van métodos que nos van a ayudar a realizar tareas CRUD para las solicitudes HTTP que se realicen al controlador posteriormente. Como primer método está el método list para que nos liste todos los Pokémon o para que nos traiga todos los Pokémon de nuestra base de datos. El método se llama find all Pokémon. Y vale, no tenemos que pasarle nada como argumento. El siguiente método nos va a retornar un Pokémon y se va a llamar find Pokémon by ID. O encuéntrame el Pokémon por el ID. Y acá dentro del parámetro le vamos a pasar, o le tenemos que pasar el ID del Pokémon que queremos eliminar. En este caso, el ID lo hemos definido de tipo long y se va a llamar Pokémon ID. Esto lo voy a copiar porque lo voy a decir. Vale, el siguiente método es el método para guardar un Pokémon en la base de datos. Así que el método nos va a retornar un Pokémon y se va a llamar save Pokémon. Ok, voy a agrandarlo un poco más para que puedan ver. Vale, save Pokémon. Aquí le tenemos que pasar el Pokémon que deseamos guardar como argumento. Vale, el siguiente método es para actualizar y también nos va a retornar un Pokémon y se va a llamar update Pokémon. Vale, este método tenemos que pasarle dos argumentos. Uno es el ID del Pokémon que queremos eliminar y el otro es el Pokémon, no, perdón, el ID del Pokémon que queremos actualizar y el otro es el Pokémon que tenemos que pasarle mediante la respuesta del controlador. Vale, primero colocaremos el ID. En este caso lo hemos definido como long, el ID. Y se llama Pokémon ID. Vale. El otro es el Pokémon en sí que queremos actualizar. Y ya estaría. Y el último método no nos va a retornar nada. Y se va a llamar delete Pokémon. Ok. Y le pasaremos el ID del Pokémon que deseamos eliminar. Con eso ya tendríamos todos nuestros métodos declarados de nuestro servicio. Ahora vamos a darle una implementación a estos métodos. Para eso nos vamos a la misma carpeta de service y le vamos a crear una clase. Esta vez va a ser una clase y se va a llamar Pokémon Service Implements o IMPL, que es una abreviación. Esta clase la vamos a decorar con la notación service para indicarle a Spring que va a ser una clase de servicio. Y lo siguiente que haremos es implementar nuestra interfaz que acabamos de construir. En este caso es Pokémon Service. Vale, como pueden ver aquí nos sale un error. Es porque al implementar una interfaz nos vemos en la obligación de implementar todos estos métodos. Así que vamos a hacer que el IDE lo haga por nosotros. Le damos dándole a Alt espacio. Nos va a salir las sugerencias de los errores y le damos a Implement Methods. Seleccionamos todos los métodos y le damos a OK. Y vemos que nos completa todos los métodos. No sobrescribe todos los métodos. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es inyectar nuestro repositorio, que es la capa que tiene acceso a la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Con la notación AutoWired, que es la famosa notación para realizar lo que es la inyección de dependencias. Definimos como private este campo y lo que haremos es usar nuestro Pokémon repositorio. Ok, una vez que hemos usado nuestro Pokémon repository, vamos a darle funcionalidad a todos estos métodos. El primer método nos retorna una lista. Por lo tanto, nos tiene que retornar una lista de todos los Pokémon. Usando nuestro Pokémon repository, llamamos al método findAll, que si ven aquí, nos retorna una lista de Pokémon. Así que le damos y con eso ya estaría ese método. El siguiente método nos tiene que retornar un Pokémon por su ID. Vale, entonces lo que haremos es lo siguiente. Traeremos un Pokémon, un optional, perdón, es el método nos va a retornar un optional y dentro del genérico va a ir un Pokémon.
Este método se va a llamar Pokémon Optional y va a ser igual a, usamos nuestro Pokémon repositorio y vamos al método Find by ID y le pasamos nuestro Pokémon ID. Ok, voy a sobreescribir todo el método. Simplemente acá tendríamos que hacer un Pokémon Optional.all3 y con eso nos retornaría una excepción. Ya estaría el método Find Pokémon by ID. Solo nos faltaría el Save Pokémon. Este es más sencillo que el otro. Simplemente llamaremos a nuestro Pokémon repositorio y el método Save. Y le pasaremos nuestra entidad que le estamos pasando por parámetro que queremos guardar. Vale, el método update sí es un poco más tedioso. Para esto tenemos que encontrar primero el Pokémon de nuestra base de datos con un optional. Le pasamos aquí un Pokémon y se llama Pokémon Optional. Usamos nuestro repositorio, Pokémon Repository, y el método Find by ID. Y le pasamos el ID del Pokémon que queremos recuperar. Vale, pero esto nos retorna un optional y lo que queremos es un objeto de tipo Pokémon. Así que vamos a convertir ese optional en un objeto de tipo Pokémon. Creamos una instancia de Pokémon, se llama Pokémon base de datos, porque viene la base de datos y esto va a ser igual a Pokémon Optional.ElseOrThrows. Y con eso ya tendríamos un Pokémon y no un Pokémon optional. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es sobreescribir o cambiar los nuevos datos y guardarlos en el Pokémon que hemos recuperado de la base de datos. Así que ponemos Pokémon DB y el método, en este caso save nombre, primero es el nombre, y usaremos nuestro objeto que le estamos pasando por parámetro y obtendremos el valor de ese. Y haremos eso con todos los campos. Aquí con Pokémon set tipo usaremos nuestro objeto que le pasamos por parámetro y el método getTypo. Ahora el método setAttaque y Pokémon.getAttaque. Y el último campo sería el setDefensa y le pasaremos la defensa que por aquí. Vale. Y esto simplemente retornamos nuestro Pokémon repository y usamos el método save. El método save se encarga de tiene dos funciones, la de guardar y la de actualizar. En este caso vamos a actualizar. Así que le pasamos nuestro Pokémon de la base de datos. Bueno, sí, ya estaría. Y el último método es el método delete Pokémon. Aquí simplemente usaremos nuestro repositorio, Pokémon repositorio y el método delete by ID. Y le pasamos nuestro Pokémon ID. Con eso ya tendríamos todo definido, todos nuestros métodos dentro de nuestra capa de servicio. Y eso sería todo. En el siguiente video les enseñaré cómo crear la capa de controlador, que va a ser la que recepcione las solicitudes HTTP que realice el cliente o el usuario. Y lo estaremos testeando con Postman. Eso es todo. Adiós.